Este próximo lunes 8 de abril de 2024 pasará a la historia como el día sobre el cual se están haciendo las mayores conjeturas. Pues ante el eclipse solar que tomará lugar, muchos están hablando como de algo siniestro que puede ocurrir, debido a lo que algunos han escuchado de las autoridades y que están recomendando, como también por los experimentos que se han de hacer, como los que tiene planeado la NASA, que va a lanzar cohetes para estudiar los efectos del sol antes, durante y después del fenómeno, o como los planeados por el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que activará el acelerador de partículas más grande del mundo para descifrar la existencia, dicen, de la materia oscura. Estos estudios están siendo objeto de distintas teorías por el hecho de hacerlo justamente en el día del eclipse. Pero para ser más dramático el asunto, a muchos les ha resultado extraño que los expertos en telecomunicaciones estén advirtiendo sobre la posibilidad de un colapso en la telefonía celular, como también el hecho de que se advierta por parte de las autoridades de que las personas se abastezcan de comida y agua por lo menos para 3 días, debido a que es posible que la cadena de suministros pueda colapsar también. Pero si esto fuera poco, las declaraciones de estado de emergencia emitidas por parte de las autoridades donde el eclipse va a pasar, esos estados de emergencia emitidos han contribuido a las preocupaciones de muchos. Estados de emergencia que incluyen la suspensión de las clases en las escuelas, restricciones en la circulación de algunos vehículos y otras medidas más, como anuncios de no te pares, cuando lo veas sigue avanzando. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿por qué tantas medidas por un eclipse que solo atravesará una franja del país y durará apenas 4 minutos? ¿Por qué estas medidas están siendo tratadas como si se tratara de una crisis? Bueno, hermanos, podríamos, como los youtubers este día, hacer y hacer conexiones, especulaciones, pero no aprovecharíamos el tiempo para el cual hemos venido, que es para estudiar las Sagradas Escrituras. De manera que, para sacarle solamente provecho al tema del momento, permítanme redirigir los pensamientos a otro eclipse de grandes proporciones. Estudiando el tema que tiene por título, todos están hablando del eclipse que vendrá, pero nadie habla del eclipse final. Porque habrá un eclipse final. Así lo dicen los profetas. Y también nuestro Señor Jesucristo. Uno de los profetas que nos lo dice es el profeta Joel. Abramos la Biblia en Joel capítulo 2, versículo 31. Joel capítulo 2, versículo 31. La Escritura dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjense, hermanos, que Joel dice que el sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué día es ese? El día
cuando nuestro Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 26. Marcos 13, versículo 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Como ven, hermanos, el oscurecimiento del sol, del día grande y terrible de Jehová que leímos en Joel, Jesús lo asocia con su segunda venida. Y en 1780 ocurrió un oscurecimiento del sol en el noreste de aquí de los Estados Unidos, el cual fue visto como el cumplimiento de esta profecía de Jesús. Pero como muchos intérpretes concuerdan, la profecía de Jesús es de doble cumplimiento. Por tanto, el mundo verá un oscurecimiento del sol final, el cual ya no será solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero para que tengamos una idea de cómo será, ¿qué les parece si leemos del don de profecía lo que ocurrió en 1780? Como también lo que sucedió con la luna y las estrellas. El don de profecía dice: único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Así se le llamaba a los estados allá de Massachusetts, Maine, Vermont y todos ellos. Un testigo ocular, dice, que vivía en Massachusetts, describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos, se oyeron truenos y cayó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistieron un tinte cobrizo. Demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecían ser de nuestra tierra. La verdad es que si hubiéramos estado allí, yo no creo que hubiéramos estado como la gente está con esas cositas allí en los ojos, en este que va a ver, porque esto infunde temor. Dice: a los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas y el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Sí, no se podía trabajar porque se puso oscuro, así que mejor hay que regresar a casa. Los niños, dice, fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos.
No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño, sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas cantaron. Los pájaros entonaron sus melodías del anochecer. Y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche, que eran apenas las 9 de la mañana. Esto está escrito en el Conflicto de los Siglos, en las páginas 307 a la 308. Pero ¿qué les parece? Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración como el descrito aquí. Pero esto no vino a ser, hermanos y hermanas, sino un eco de las palabras del profeta Joel que ya leímos y que fueron dichas 2500 años antes de que acontecieran. Ese día, cuando el sol se oscureció, también la luna tuvo una aparición extraña. Vean cómo sigue diciendo el don profético. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista desde las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Y aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. Pero hermanos y hermanas, son tan impactantes estas señales que Jesús se refiere a ellas nuevamente en Apocalipsis 6, versículos 12 al 13. Vamos a leer allí. Apocalipsis 6, versículos 12 al 13. Dice la Escritura: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos y hermanas, la caída de estrellas como higos verdes de la higuera que menciona aquí Jesús, también ya tuvo su cumplimiento. Si en 1780 muchos vieron aquello como un anuncio de que Cristo estaba a las puertas por el oscurecimiento del sol, lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1833, cuando esa lluvia de meteoritos tuvo lugar, fue tan espectacular que la gente levantó la mirada al cielo y dijo: algo puede ocurrir. El don profético lo describe así. En 1833, 2 años antes, o después, de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24, 29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida por un gran viento. Lo acabamos de leer. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo,
2 estrellas fugaces, de estrellas fugaces que se haya registrado. Pues sobre todos los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. Imagínese el cuadro. Usted está mirando al cielo y cayendo estrellas, luces cayendo del cielo. No ha ocurrido, dice, jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. Para donde volteara a ver la gente era lluvia de meteoritos. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Nosotros no lo presenciamos, por lo tanto, no tenemos ni la idea de cómo eso fue. Parecía, dice, que todas las estrellas del cielo se hubieran reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo, no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles, unas tras otras, como si hubieran sido creadas para eso, para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración. El columnista, el que escribió allí, dijo: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Conflicto de los siglos, páginas 332 a la 334. Hermanos, necesitamos leer ese libro. Necesitamos agarrar ese libro, El conflicto de los siglos, y agarrarlo despacio y devorarlo, comer todo lo que hay allí, porque ahí está el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal y las señales explicadas de la venida del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta con esos cumplimientos portentosos que ocurrieron en 1780 y 1833? Y que los pioneros adventistas dijeron: esto no cabe duda que es una señal que Cristo viene pronto. Y comenzaron ellos a prepararse para encontrarse con su Señor. Oh, hermanos, desde aquel día Jesús todavía no ha venido. Sin embargo, las señales, no nos extrañe que las volvamos a ver, porque las potencias de los cielos, dijo Cristo, ¿qué cosa? Serán conmovidas. Hermanos y hermanas, cuando esto ocurra, el versículo 14 de Apocalipsis 6, ¿qué dice que va a acontecer? Apocalipsis 12,
6:14. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos y hermanas, los cielos se abrirán y un cataclismo tendrá lugar, porque todo monte y toda isla se moverán de su lugar. Este es el verdadero eclipse para el cual debemos prepararnos. Este es el eclipse final para el cual usted y yo debemos alistarnos. Cuando junto con los astros, haciendo manifestaciones portentosas en los cielos, también la tierra se abra y tiemble como un borracho. El don de profecía lo describe de esta manera: después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecía como un libro cuando es enrollado, mientras que la tierra era sacudida. Las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos aterrorizados trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Conflicto de los siglos, 332 a la 334 las páginas. Y desde entonces, hermanos y hermanas, esta ha sido la nota tónica del mensaje adventista: prepárate, porque Cristo viene pronto. Desde entonces, los adventistas nos hemos identificado con esas palabras de advenimiento, adventistas, porque nosotros no hemos perdido la esperanza de ver a nuestro Señor. Las señales nos dicen que está a las puertas. 8 escritores de la Biblia exponen las señales en el sol, la luna y las estrellas como heraldos del día final. Esos escritores son Joel, Amós, Isaías, Ezequiel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siendo que lo que dice Mateo y Juan lo repite Lucas y Marcos, y ya lo leímos. Veamos lo que dicen Amós, Isaías, Ezequiel, puesto que lo que dice Joel ya lo leímos también. Vamos al libro de Amós, capítulo 8, verso 9. Amós, capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol. ¿A qué horas, hermanos? A mediodía. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Noten, hermanos, el mensaje solemne del profeta Amós. Aquel día. Cuando los profetas hablaban de aquel día, ellos se referían a ese día grande y terrible de Jehová, cuando Él se manifieste. Dice que el sol, el Señor va a hacer que se ponga a mediodía y va a cubrir de tinieblas la tierra en pleno día claro. Pero ¿qué nos dice Isaías? Isaías 13, versículo 10.
Isaías capítulo 13, versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Vean los ecos de 1780 y 1833. Son los ecos de las voces de los profetas de antaño. Pero Ezequiel no se queda atrás. Ezequiel 32, versículo 7. Ezequiel 32, verso 7. Ezequiel 32, verso 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Y el 8 dice: haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Así, hermanos y hermanas, vemos que todos los profetas convergen con su lenguaje apocalíptico en la apertura del sexto sello que leímos ya en Apocalipsis 6. Pero qué asombroso, hermanos, irá a ser ver los cielos abiertos, mirar para arriba y contemplar cómo se descorren para que la tierra quede sin protección delante de Dios. A esto se refirió Cristo cuando dijo: y las potencias de los cielos serán conmovidas. La sierva del Señor dice que son los astros de los que hemos estado hablando los que van a ser conmovidos. Se los pongo aquí. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Todavía no hemos visto esto. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrillas y densas nubes que se estrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. ¿Cuántos conocen Orión? ¿Ya la han mirado? Traten de verla. Lástima que no traje la foto para ponerles cómo se mira Orión, pero pregúntenle a sus abuelitos o a sus papás cómo es que se mira Orión y trate de buscarla. Por allí, dice la sierva del Señor, pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Y por ese espacio abierto, ¿qué cosa va a descender, hermanos? La santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra. Y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Primeros Escritos, página 41. Hermanos y hermanas, el tiempo que vivimos es solemne. Vivimos en el tiempo del sexto sello. No sabemos cuándo los cielos se abrirán. Solo sabemos que la voz de Dios se va a escuchar muy pronto. Oh, mis hermanos, hablando de esa voz que se va a escuchar, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente a manera de advertencia. Hebreos 12, versículo 25 al 29. Hebreos 12,
25 al 29. Dice la Escritura: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué advertencia más solemne, hermanos. Mirad, nos dice que no desechéis al que habla. Porque si el antiguo Israel quedó aterrorizado cuando lo escuchó hablar desde el monte Sinaí, hoy, hermanos, no será la excepción. Así que es mejor escucharle desde ya, ¿no creen ustedes? Es mejor escucharle desde ya. Cuando la voz de Dios sacuda de nuevo, hermanos, los cielos y la tierra, el pecado va a ser removido, como también este mundo. Y solo va a permanecer lo que es recto y puro delante de Dios. Por eso es que nosotros debemos aspirar a ser rectos y puros. Nosotros debemos aspirar, hermanos y hermanas, a servir a Dios con rectitud y pureza, agradándole en todo. Y yo les pregunto, ¿se puede hacer eso por medio de la gracia de Cristo? Claro que se puede. Pero no desechemos al que habla desde ya, para que aquel día no nos vaya a dar terror oírle su voz. El profeta Jeremías, hablando de la voz que sacudirá los cielos, vean lo que dice. Jeremías capítulo 25, versículo 30 al 33. Jeremías 25, versículo 30 al 33. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas cosas, todas estas palabras, y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo será esto, hermanos? Cuando Jehová ruja desde lo alto, y desde su morada santa de su voz. Entonces ocurrirán estas cosas. Entonces rugirá, dice, fuertemente contra su morada. Oh, hermanos y hermanas, qué voz más potente será esa. Será como el estruendo de muchas aguas, como Juan oyó a Jesús aquel día que se le apareció en la isla de Patmos. ¿Estamos preparados para oír esa voz? ¿Queremos prepararnos para oír esa voz? Oh, mis hermanos, mire cómo el profeta Isaías se refiere también a esto. Isaías 24,
Isaías 24, versículos 19 y 20. Isaías 24, versículos 19 y 20 dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Oh, mis hermanos, Jeremías no se queda atrás. Jeremías 4 nuevamente vuelve con otro mensaje. Dice lo siguiente, Jeremías 4, versículo 23 al 28. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Eclipse, hermanos. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Habla Jehová, hermanos. Habla Jehová. Como ven, habrá un eclipse final del cual nadie habla estos días porque asustan a los hermanos. Me recuerdo un predicador le decía a un hermano que iba a predicar: pero traiga un mensaje de ánimo, hermano. Traiga un mensaje de ánimo. Denle a los hermanos ánimo. Y después escuché otras pláticas allí que le hizo y llegué a la conclusión: en esa iglesia nunca les hablan del día grande y terrible de Jehová. Allí solo les hablan de ánimo, de prosperidad y de que todo está bien, que así como estás, el Señor te va a llevar al cielo. Oh, hermanos y hermanas, este es el eclipse final del cual nadie está hablando, y que las escrituras mencionan que estarán acompañados de estas señales portentosas. El don de profecía lo describe así: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Este es el eclipse final. Será de día, tomará lugar cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido, cuando hombres salgan para exterminar al pueblo de Dios, cuando estén por arrojarse, dice, sobre su presa. En pleno día, densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche van a caer sobre la tierra. Este es el eclipse final. Luego dice: un arco iris va a aparecer que refleja la gloria del trono de Dios y que se extiende de un lado a otro del cielo y que parece envolver a todos los grupos que están orando. ¿Quiénes son esos que están orando? El pueblo remanente, los 144,000 sellados. Esos que estarán vivos, esos son los que estarán orando. Y el arco iris de la promesa los muestra para que al Señor los proteja. Oh, dice que las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria.
Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, ese arco iris, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Pero no es para ellos, no es para ellos, es para los que están orando, para el pueblo remanente, los hijos de Dios. Ellos, dice, oyen una voz clara y melodiosa que les dice, ¿qué cosa? Y si les dice que se paren es porque están orando ¿de qué? De rodillas. Gracias a Dios que aquí nos estamos acostumbrando a orar ya de rodillas, hermanos. En esta iglesia, cada vez que sea posible, las oraciones las hacemos de rodillas. Porque ante mí, dijo Jesús, ¿qué cosa? Se doblará toda rodilla. Oh, hermanos, están orando los grupos de rodillas y oyen una voz del cielo que les dice, enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan ese arco de la promesa. Y las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se desvanecen. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Gloria al Señor, hermanos. Ojalá que usted, si está vivo cuando Cristo venga, sea de esos que se van a enderezar. Sea de esos que como Esteban clavará la mirada hacia el cielo y contemplará a Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Oh, mis hermanos, el don de profecía sigue diciendo, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Allí no va a haber gente en gran multitud con esos lentes especiales para querer ver el eclipse. No. Allí los únicos que lo miraremos seremos los fieles hijos de Dios. Si nos hemos preparado exactamente. Hermanos, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Y esa misma voz sacudirá los cielos y la tierra, y seguirá un gran terremoto, el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Así lo vio el lenguaje en visión, el día grande y terrible de Jehová. Y aparece en el conflicto de los siglos en la página 620. Hermanos y hermanas, yo creo que es bueno que hagamos una decisión, y es la de consagrarnos a Jesús, la de ponernos a cuentas con Dios. Es bueno que dejemos el pecado y nos reconciliemos con el Señor, porque no la va a tener nada fácil aquel que le sorprenda ese día. Pero si nosotros desarrollamos desde ya una estrecha relación con Jesús, la promesa del Salmo 34 o 46 es de nosotros. Vamos a leer la promesa del Salmo 46, versículo 1 al 3. Salmo 46, versículo 1 al 3.
Y la Escritura dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos, dice. ¿Por qué no temeremos? Porque hemos hecho de Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh, hermanos, que estas palabras sean nuestras desde ahora, para que cuando el cataclismo tome lugar, estemos allí serenos, solo esperando ver a nuestro Señor. Porque los demás, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán los demás? Volvamos a Apocalipsis 6 para mirarlo. Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, 7 clases de personas son mencionadas aquí, y sobre ellas cae la ira de Dios y la ira del Cordero. Estas 7 clases de personas corren de pavor a esconderse a las cuevas y en las rocas de los montes. En estas clases de personas que son mencionadas aquí, están cubiertas todas las clases sociales, comenzando desde los que tienen mayor autoridad, como son los gobernantes, hasta los ciudadanos más simples. Esto es una evidencia, hermanos, de que el mundo no estará convertido cuando el Señor venga, como algunos dicen. Y el don de profecía, hablando sobre algunas de las clases de personas mencionadas acá, vea lo que dice: con oración fervorosa y agonizante suplican a Dios que no los deje a un lado. Los reyes, los poderosos, los encumbrados, los orgullosos, el hombre miserable, todos juntos se inclinan ante la presión de una angustia, una desolación y una miseria indescriptible. Oraciones angustiosas provenientes del corazón brotan de sus labios y dicen: misericordia, misericordia, salvadnos de la ira de un Dios ofendido. Una voz les responde con terrible claridad y firmeza y majestuosamente, y les dice: puesto que llamé y me rechazasteis, extendí mi mano y no tuvisteis consideración de mí, y por el contrario redujisteis a la nada todo mi consejo y no quisisteis saber nada de mis reprensiones, yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré de vosotros cuando os asalte el temor. Entonces los reyes y los nobles, el poderoso, el pobre y el mezquino, todos juntos claman allí con gran amargura. Los que en los días de su prosperidad despreciaron a Cristo y a los humildes que seguían sus pisadas, hombres que no quisieron humillar su rango para inclinarse ante Cristo, que aborrecieron su despreciada cruz, se encuentran ahora postrados en el fango de la tierra. Su grandeza súbitamente los ha abandonado y no vacilan en inclinarse a la tierra, a los pies de los santos. Entonces comprenden con terrible amargura que están consumiendo los frutos de su propia conducta y que están llenos de sus propias argucias. Confiando en su supuesta sabiduría,
Rechazaron la recompensa sublime y eterna y la invitación celestial en favor de las ganancias terrenales. Sí, nunca se interesaron. Se les hacían llamados a dejar el pecado, se les hacían llamados a ponerse en armonía con la santa ley de Dios, y les parecía que eso era tal vez exagerado o tal vez fuera de lugar, y así tristemente se les ve ahora sufriendo esta angustia. El resplandor y el oropel, dice, de la tierra los fascinaron, y en su supuesta sabiduría se convirtieron en insensatos. Se gozaban en su prosperidad mundanal como si sus ventajas terrenales fueran tan grandes que podrían por medio de ellas tener méritos ante Dios y de esa manera asegurarse el cielo. El dinero era poder para los insensatos de la tierra y al mismo tiempo era su Dios. Pero su misma prosperidad los destruyó. Por eso, hermanos, es que nosotros, aunque tengamos bastante o poquito, no le tengamos amor a ese dinero. No le tengamos amor a ese dinero. Más bien oremos a Dios para que nos ponga en el corazón el deseo de querer desprendernos de ese dinero. Porque va a haber un día en que el dinero va a rodar por las calles y de nada va a servir. Gente que puso la confianza en el dinero, tristemente pensaban asegurarse de esa manera el cielo y ahora ven que de nada sirvió. El dinero, dice, era poder para los insensatos de la tierra y al mismo tiempo era su Dios, pero su misma prosperidad los destruyó. Se volvieron insensatos a la vista de Dios y de sus santos ángeles, mientras los hombres dominados por las ambiciones mundanales los consideraban sabios. Ahora su supuesta sabiduría es insensatez total y su prosperidad es la causa de su destrucción. De nuevo resuenan los gritos provocados por una angustia temible que destroza el corazón. Miren lo que dicen: rocas y montañas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Huyen a las cavernas de la tierra para cubrirse, pero entonces no les sirven de nada. En otras palabras, aunque se metan en lo más recóndito, tendrán que mirar a aquel que viene en las nubes de los cielos, porque escrito está: todo ojo le verá. No valdrá de nada esconderse, hermanos, ese día, como tampoco le valió a nuestros primeros padres cuando se escondieron aquel día. ¿Por qué se esconden de la mirada de Dios, hermanos, estos impíos? Porque la mirada de Dios ve sus corazones y no su apariencia. Como también sucede con nosotros. Dios ve nuestros corazones y no nuestra apariencia. Y hay de nosotros que tengamos un corazón contaminado por el orgullo, por el egoísmo, por la avaricia, por el amor a las cosas de este mundo. Dios ve eso, hermanos. Por eso, digámosle al Señor que nos dé otro corazón limpio. No cabe duda, hermanos, que enfrentarse a Dios en aquel día será más espantoso que hacerle frente aún a la muerte. Ese es el mensaje, hermanos, del sexto sello y la ira del Cordero. Siempre hemos estado familiarizados con un cordero manso e inofensivo, como el que nos presenta Isaías. Pero el sexto sello nos dice que el Cordero también tiene ira. Ira por el pecado y por los opresores de su pueblo. Porque esta, hermanos, va a ser la respuesta al clamor de venganza de las almas oprimidas del quinto sello. Pero no podemos dejar de destacar la pregunta más dramática que harán los impíos cuando enfrenten la ira del Cordero, y es la que dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Y ante esto bien hacemos con atender las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36.
Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y sigue diciendo, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mirad, les dijo la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso dice el verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, verso 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar como, hermanos, en pie delante del Hijo del Hombre. Orar, hermanos, solo cuando tenemos problemas. ¿Qué dice el texto? En todo tiempo. Orar en todo tiempo, pidiendo por ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y así poder estar de pie. ¿Quién podrá sostenerse en pie?, preguntan los impíos. Jesús dice, los que estén orando en todo tiempo, los que estén pendientes de las señales, los que se preocupan por su vida espiritual y que no hacen que sus corazones se carguen de glotonería y embriaguez. Estos que estén velando, dice el Señor, estos son los que van a estar de pie. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántos queremos estar de pie? El don de profecía dice, al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente, muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia, a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo, no para que lo dedican a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple, y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Hoy los testimonios, tomo 1, página 505. Quiero llamar su atención a esto último. De los miembros dice que están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad. Estos miembros del pueblo de Dios que están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, sin duda serán los que estarán de pie cuando el Señor venga. Estos que purifican sus almas, ¿en qué, hermanos? En la sangre de Cristo. Los que purifiquen sus almas en la sangre de Cristo se purificarán así como Él es puro. ¿Cuántos quieren hacerlo? Leamos la promesa del Salmo 130, versículo 3 al 8. Salmo 130, versículo 3 al 8.
Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Hay esperanza para nosotros? Hermanos y hermanas, yo no sé en qué usted le ha fallado al Señor. No sé en qué usted ha pecado. Usted lo sabe y yo también sé en qué le he fallado. Pero hay esperanza. El Señor nos ofrece su perdón. Solamente, hermanos, busquémosle de corazón. Rindamos nuestra vida a Él. Y así este día, cuando todos están hablando del eclipse que vendrá, nosotros, por la gracia de Dios, hemos hablado del eclipse final que le espera al mundo, en el cual habrá salvación para nosotros. Así lo dice Joel para cerrar este mensaje. Joel 2, versículo 30 al 32. Joel 2, versículo 30 al 32. Y haré prodigios, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero aquí viene la promesa, hermanos. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, ¿qué va a pasar con él? Será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Habrá salvación para el remanente. Ojalá, hermanos y hermanas, que para cuando el eclipse final tome lugar, la luz de Dios brille sobre nosotros. Ojalá, mis hermanos y hermanas, que cuando el eclipse final aterrorice a muchos, sea la señal de esperanza de que el Señor ya viene por nosotros. Que Dios nos bendiga y que todas estas señales y este mensaje de Dios lo atesoremos en el corazón y nos lleve a rendir nuestra vida a Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Caigamos de rodillas a los pies de Cristo y digámosle que nos ayude a prepararnos. Oh Padre, hemos hablado de aquel día grande, de aquel día cuando tú aparezcas y tu voz se escuche. Hemos visto, Señor, cómo la naturaleza se va a trastornar cuando escuche tu voz. Hemos visto la reacción de los impíos, orándole a las piedras, orándole a las montañas, a las cuevas, porque no tienen a nadie más a quien orar. Pero al mismo tiempo vemos, Señor, que habrá un pueblo que estará listo, que habrá un pueblo que en ese eclipse final estará sereno, porque mirará en ese eclipse final la señal de su liberación. Oh Señor, queremos ser de ese pueblo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a amarte, a servirte, a abandonar el pecado, a entregarnos a ti, a no claudicar entre dos pensamientos, sino solamente en uno, en el de amarte y servirte. Oh Señor, te ruego que ese día cuando los cielos se abran y su voz, oh Padre, se oiga, todos nosotros la oigamos. Que todos nosotros oigamos esa voz que nos dice: enderezaos, enderezaos. Oh Padre, le ruego que ese día todos los que estamos aquí podamos darle la bienvenida, que podamos amarlo desde ahora, dejar el pecado
y vivir solo para usted, Señor. Ayúdenos a ser victoriosos sobre el pecado. Ayúdenos, Señor, a vivir cada día como que si esto que hemos leído va a ser hoy. Ayúdenos, Señor, a estar preparados. Se lo suplicamos, que con su ayuda podamos llegar al cielo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.